Una piedra del camino me enseñó que mi destino... A veces, detrás de una sonrisa, de una canción inmortal o de una voz que marcó generaciones, se esconden secretos que muy pocos se atreven a revelar. José Alfredo Jiménez, el legendario ícono de la música ranchera, fue un hombre de pasiones intensas, palabras filosas y una sinceridad que no conocía límites. Pero lo que pocos saben es que, antes de morir, el compositor del Rey dejó al descubierto su lado más humano, más oscuro y más polémico. Los nombres de los 6 artistas que más detestaba. Sí, 6 figuras del mundo del espectáculo con las que tuvo enfrentamientos, traiciones y decepciones que marcaron su vida y su carrera. En este video conocerás detalles jamás contados, declaraciones explosivas y episodios de rivalidad que muchos intentaron borrar de la historia. Desde tensas disputas por dinero y celos artísticos hasta duras palabras que retumbaron en los pasillos del cine y la televisión mexicana. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre José Alfredo y algunos de los nombres más poderosos de su época? ¿Por qué decidió hablar, sin filtros, poco antes de partir? Te aseguro que lo que vas a escuchar hoy cambiará la forma en que ves a ciertos ídolos de la música y del espectáculo latinoamericano. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta en este video. Es totalmente gratis. Y créeme, tu apoyo es lo que mantiene este canal vivo. Cada suscripción ayuda al algoritmo de YouTube a recomendar este contenido a más personas que, como tú, aman conocer los secretos y verdades ocultas detrás de las grandes figuras de la historia. Y si quieres apoyar aún más este trabajo, puedes hacerlo con un Super Thanks, una forma directa de contribuir al crecimiento del canal y permitir que sigamos investigando y trayendo material exclusivo como este. Pero si no puedes hacerlo ahora, no te preocupes. Deja en los comentarios cuál de estas revelaciones te sorprendió más, porque tu opinión también es fundamental para nosotros. Quédate hasta el final, porque la última confesión de José Alfredo Jiménez te dejará sin palabras. Una historia que pocos conocían y que revela el verdadero rostro de uno de los más grandes íconos de México. José Alfredo Jiménez nació el 19 de enero de 1926, en la pequeña y pintoresca ciudad de Dolores Hidalgo, en el corazón del estado de Guanajuato, México. Creció entre el sonido de las guitarras, el aroma de la tierra mojada y la alegría sencilla de las fiestas populares. Desde muy temprano, su vida estuvo entrelazada con la música, no por aprendizaje técnico, sino por convivencia, por absorber el alma popular de un pueblo que cantaba tanto para celebrar como para sanar las penas del corazón. Las calles de su infancia estaban llenas de serenatas, voces de mariachis e historias que se mezclaban con la poesía de las canciones que resonaban en las frías noches del interior. El pequeño José Alfredo escuchaba fascinado cada verso, cada melodía, y sentía que allí había algo mágico, algo que tocaba el espíritu de una manera que no podía explicar, pero que intuía que formaría parte de su vida. Cuando tenía apenas 10 años, la muerte de su padre sacudió profundamente a la familia. La figura paterna, que representaba seguridad y esperanza, desapareció de repente, dejando a su madre sola con los hijos y con una enorme responsabilidad. Esa pérdida marcó para siempre al niño, quien aprendió desde temprano el peso de la ausencia y el valor de la lucha. La madre, una mujer fuerte y de gran corazón, hizo todo lo posible para sostener a sus hijos, trabajando sin descanso, mientras José Alfredo intentaba ayudar con lo poco que podía. Vendía pequeñas mercancías, hacía mandados y, aun cansado, soñaba con algo más grande. En esa época, comenzó a percibir que la música no era solo un pasatiempo, sino una forma de expresarse, de aliviar el dolor y de darle voz a lo que sentía. Le gustaba cantar en las calles, en los patios, en las fiestas del barrio. No tenía instrumentos, pero le bastaba la voz, fuerte, sincera y cargada de emoción. Con el tiempo, la necesidad lo obligó a dejar Dolores Hidalgo en busca de nuevas oportunidades. A los 15 años, con poco dinero y mucha valentía, viajó a la Ciudad de México, un lugar completamente diferente a todo lo que conocía. La capital era enorme, ruidosa y llena de contrastes. Allí, la supervivencia se convirtió en un arte diario. Trabajó en todo lo que encontraba. Fue dependiente de farmacia, vendedor y hasta mesero en restaurantes modestos. Los días eran largos y las noches solitarias, pero el sueño nunca lo abandonó. Incluso agotado, solía cantar mientras limpiaba mesas o arreglaba el salón. Era una manera de aliviar la nostalgia por su hogar y mantener viva la llama de lo que realmente lo hacía feliz. Una noche, el destino cambió su rumbo. Mientras entonaba una de sus canciones favoritas, un grupo de clientes notó algo especial en aquel joven sencillo que cantaba con tanta emoción. Uno de ellos, músico experimentado, percibió que allí había un talento natural,
una voz que transmitía verdad sin artificios. A partir de ese encuentro, la vida de José Alfredo comenzó a tomar otro rumbo. Sin darse cuenta, había dado el primer paso hacia la inmortalidad artística. Ese niño del interior, que un día cantaba solo para sí mismo, empezaba a ser escuchado por otros, y algo dentro de él despertó. Con el apoyo de amigos y conocidos, comenzó a componer, aún sin saber escribir música formalmente. Creaba melodías de oído, guiado solo por la emoción y por el recuerdo de las canciones de su infancia. Cada letra parecía salir de lo más profundo de su alma, mezclando nostalgia, amor y esperanza. A pesar de las dificultades, José Alfredo mantenía un espíritu optimista y un enorme cariño por sus raíces. Nunca olvidó de dónde venía ni las frías noches de Dolores Hidalgo, cuando imaginaba que algún día el mundo podría escuchar su voz. Esta etapa de su vida estuvo marcada por sacrificios, pero también por descubrimientos y aprendizajes que moldearon al artista y al hombre que llegaría a ser. Aprendió que el dolor podía transformarse en poesía, y que incluso en las situaciones más duras había espacio para soñar. Esa infancia humilde, llena de desafíos, no fue una limitación, fue la base sobre la que construyó toda su grandeza. Y fue precisamente esa procedencia sencilla, esa experiencia real y profunda del pueblo, lo que hizo que sus canciones más tarde sonaran tan auténticas, tocando corazones de todas las clases y generaciones. Cada experiencia, cada lágrima y cada sonrisa de la infancia de José Alfredo Jiménez se transformaron en música, y por eso, hasta hoy, al escuchar sus letras, es como si el niño de Dolores Hidalgo todavía cantara, recordando a todos que los sueños más verdaderos nacen de los lugares más humildes. La década de 1940 marcó el inicio de una de las trayectorias más impresionantes de la música mexicana. José Alfredo Jiménez, entonces un joven soñador en la Ciudad de México, comenzaba a dar forma a un talento que hasta ese momento era apenas una chispa tímida. Sus primeras composiciones surgieron casi por instinto, como si las palabras y las melodías ya vivieran dentro de él, esperando el momento adecuado para revelarse. Canciones como Yo, Ella y Griega cuando el destino nacieron en medio de noches silenciosas y largas caminatas solitarias, cuando permitía que sus emociones hablaran más fuerte que cualquier técnica. José Alfredo no sabía leer música, y tal vez precisamente eso lo hacía tan singular. Componía con el corazón desnudo, sin barreras, sin fórmulas, solo con la verdad de sus propias vivencias. Sus letras eran simples, pero cargadas de sentimiento, hablando de amor, pérdida, desilusión y dignidad, temas que tocaban profundamente al pueblo mexicano, acostumbrado a encontrar en las canciones un espejo de sus propias penas. Poco a poco, su voz y sus composiciones comenzaron a circular entre músicos de la capital, hasta llegar a los oídos de nombres ya consagrados. Pedro Infante, Jorge Negrete y Lucha Villa fueron algunos de los primeros en percibir el poder de sus letras. Cuando estos gigantes de la música empezaron a interpretar sus canciones, el nombre de José Alfredo Jiménez ganó fuerza y comenzó a resonar en radios, teatros y cabarets de todo el país. En poco tiempo se convirtió en un verdadero fenómeno popular. La gente se emocionaba con la crudeza de su poesía, que hablaba sin vergüenza de la vulnerabilidad masculina, de la nostalgia, de la culpa y del orgullo herido. Era un poeta del pueblo, un hombre que decía lo que muchos sentían, pero pocos tenían el valor de admitir. El éxito también trajo glamour y excesos. José Alfredo comenzó a asistir a fiestas lujosas, rodeado de artistas, empresarios y admiradores. Las invitaciones se multiplicaban, y su nombre figuraba entre los más celebrados de la música ranchera. Sin embargo, bajo el brillo de los reflectores, crecía un lado oscuro. El alcohol, que antes era solo un compañero de bohemia, se convirtió en un refugio constante. Entre un show y otro, entre aplausos y brindis, José Alfredo intentaba llenar vacíos que el éxito no podía borrar. A pesar de las apariencias, era un hombre profundamente sensible, y la fama no lo protegía de los dolores personales. Muchos amigos contaban que, entre bastidores, era común verlo pensativo, con la mirada distante, como si cargara el peso de algo que no podía decir. Sin embargo, nunca permitió que la tristeza lo paralizara. Al contrario, transformaba cada herida en inspiración. El sufrimiento, que para otros sería una carga, para él era materia prima para crear. Fue en esta etapa que nacieron algunas de sus obras más emblemáticas, las que consolidaron definitivamente su imagen como el gran cronista de las emociones humanas. El público lo veneraba, y sus colegas lo respetaban, aunque muchos lo vieran como un hombre difícil, temperamental e impredecible. Vivía intensamente cada momento, y su sinceridad desconcertaba o irritaba a quienes intentaban acercarse por interés. En entrevistas hablaba sin filtros, mezclando humor,
melancolía y provocación. Le gustaba decir que no hacía música para ser recordado, sino para desahogar el alma, aliviar el peso que llevaba dentro. Su autenticidad lo diferenciaba de todos los demás artistas de su generación. En una época en que muchos se preocupaban por la imagen, él destacaba por la verdad. José Alfredo no interpretaba el dolor, lo vivía. Y quizá por eso, cada verso que salía de su boca sonaba tan real. El pueblo lo adoptó como uno de los suyos, y sus canciones se convirtieron en parte de la identidad mexicana. Aún joven, ya era visto como el heredero natural de los grandes nombres de la música tradicional, pero al mismo tiempo, como alguien que estaba reinventando el género con una nueva sensibilidad. Así nacía el mito de José Alfredo Jiménez, el hombre que, sin conocer teoría musical, compuso más de 300 canciones que cruzaron fronteras y generaciones. El niño pobre de Dolores Hidalgo se había transformado en un ícono nacional, un artista cuya voz, intensa y sincera, hablaba con el alma de todo un país. Pero detrás de la gloria crecía también un abismo interno que lo acompañaría hasta el final de su vida. Un doloroso contraste entre el éxito y la soledad, entre los aplausos y el vacío que el éxito jamás logró llenar. La vida amorosa de José Alfredo Jiménez fue un espejo perfecto de lo que transmitía en sus canciones: intensidad, pasión y tragedia. Amaba como vivía, sin reservas, sin cálculos y con el corazón expuesto. Desde joven, el compositor fue un hombre carismático y seductor, dueño de una presencia magnética que atraía a las personas tanto por su voz como por su autenticidad. Su manera simple y directa de hablar, unida a su mirada profunda y a su aura bohemia, hacía que muchas mujeres se enamoraran de él. Pero con el amor también venían los celos, las inseguridades y las desilusiones que marcarían para siempre su historia. Su relación más conocida fue con Paloma Gálvez, una mujer de personalidad fuerte y belleza notable, con quien vivió un amor que oscilaba entre el encanto y el conflicto. Juntos tuvieron hijos y formaron, por un tiempo, una de las parejas más admiradas de la vida artística mexicana. Sin embargo, el temperamento explosivo de José Alfredo, sumado a las largas ausencias y al ambiente de fiestas y bohemia, minó la relación. Se amaban profundamente, pero su amor era como el fuego, intenso y, a veces, destructivo. Las peleas eran seguidas de reconciliaciones apasionadas, y esas montañas rusas emocionales sirvieron de combustible para algunas de las letras más emblemáticas del cantante. Paloma fue, sin duda, una de sus mayores inspiraciones, al mismo tiempo, una de sus mayores penas. En diversas entrevistas, José Alfredo dejaba entrever que muchas de sus composiciones eran, en realidad, confesiones disfrazadas. Si nos dejan, por ejemplo, lleva un tono de esperanza e idealismo amoroso, mientras que de solté la rienda y que te vaya bonito cargan el peso de la pérdida y la resignación. Era como si cada mujer que pasaba por su vida dejara una cicatriz transformada en música. Él creía que amar era un acto de valentía, pero también de riesgo. Decía que prefería sufrir por amor a vivir una vida fría y sin emoción. Fuera de casa, José Alfredo también se involucró con actrices, cantantes y mujeres del medio artístico, relaciones que muchas veces aparecían en las páginas de los periódicos y revistas de la época. El público, fascinado, seguía cada nuevo rumor sobre el compositor que parecía tener el corazón en constante combustión. Algunos de esos romances fueron breves, otros dejaron marcas profundas, pero todos compartían la intensidad y el drama que caracterizaban su personalidad. Vivía en el límite entre el amor y la autodestrucción. El alcohol, fiel compañero de sus madrugadas, amplificaba tanto su sensibilidad como sus impulsos. En muchas ocasiones, sus pasiones terminaban en discusiones públicas, escándalos o rupturas dolorosas. Aún así, nunca se mostró arrepentido. José Alfredo solía decir que quien tiene miedo de sufrir no merece amar, y esa filosofía lo acompañó hasta el final de su vida. El amor, para él, era la mayor inspiración y, al mismo tiempo, la mayor maldición. La intensidad con la que vivía sus sentimientos lo hacía un hombre vulnerable, y esa vulnerabilidad era precisamente lo que hacía que sus letras fueran tan reales. Cada verso que escribía contenía un pedazo de su historia, un eco de las noches en que lloraba o de las madrugadas en que brindaba solo con una botella de tequila, recordando los rostros y las voces que habían pasado por su vida. Entre bastidores, sus amigos comentaban que nunca logró encontrar un equilibrio entre el arte y el corazón. Su necesidad de amar era casi enfermiza, y su brutal sinceridad a menudo asustaba a quienes lo rodeaban. Era el tipo de hombre que no sabía fingir. Si estaba enamorado, todo el mundo lo sabía. Si estaba herido, transformaba el dolor en canción. Esa autenticidad lo hacía fascinante, pero también lo condenaba a la soledad. Incluso rodeado de gente,
José Alfredo parecía siempre buscar algo que no encontraba. Un amor absoluto, puro, que lo completara de verdad. Muchos creen que esa eterna búsqueda lo llevó a crear canciones tan profundas, capaces de atravesar generaciones. En una de sus frases más recordadas, confesó: «Yo he amado como si fuera el último día de mi vida, y he odiado igual». Esta frase sintetiza perfectamente su esencia. Un hombre guiado por emociones extremas, incapaz de vivir a medias. En el fondo, José Alfredo Jiménez fue alguien que convirtió el amor en su mayor escenario y sus heridas en su mayor arte. Vivió intensamente cada relación, y aunque dejó rastros de dolor y arrepentimiento, transformó cada experiencia en poesía. Hasta hoy, quien escucha sus canciones siente que allí hay más que versos. Hay un corazón que amó, sufrió y se consumió hasta el último suspiro. Detrás del mito de voz firme y versos inmortales, José Alfredo Jiménez era un hombre profundamente humano, lleno de contradicciones, vulnerabilidades y un temperamento que oscilaba entre el carisma y la rebeldía. Su sinceridad era un arma de doble filo. Lo hacía admirado por unos y enemigo declarado de otros. No sabía fingir, no sabía adular y mucho menos inclinarse ante quienes consideraba falsos. Durante las décadas de 1960 y 1970, cuando ya era una figura consagrada de la música mexicana, José Alfredo comenzó a dar entrevistas con mayor frecuencia, y en ellas dejaba escapar verdades incómodas sobre el medio artístico. Hablaba sin rodeos sobre la hipocresía, los juegos de interés y el oportunismo que dominaban el escenario musical y cinematográfico. «En este medio hay muchos amigos, hasta que dejas de ser útil», declaró en una de sus conversaciones más recordadas, una frase que se convirtió casi en profecía y que resumía su visión amarga sobre la fama. Muchos lo consideraban un provocador, alguien que no temía enfrentarse a los poderosos. Otros lo veían como un hombre lúcido, capaz de ver más allá de las máscaras que rodeaban el éxito. A lo largo de su carrera, acumuló rivalidades notorias con grandes nombres de la música y el cine mexicanos. No eran enemistades gratuitas, sino consecuencias de choques de personalidad, celos y disputas por reconocimiento. En un ambiente donde el ego valía tanto como el talento, José Alfredo se destacaba por no querer agradar a nadie más que a sí mismo. Algunos artistas lo acusaban de arrogante, mientras él se defendía diciendo que solo decía la verdad que todos fingían no ver. Tuvo desacuerdos con cantantes que grabaron sus canciones, con productores que intentaron moldear su estilo e incluso con colegas que lo envidiaban por la autenticidad que jamás podrían imitar. El alcohol, presente en su imagen y rutina, potenciaba su lado más impredecible. Era común que, después de unos tragos de tequila, José Alfredo se transformara. Se volvía más emotivo, más locuaz, a menudo más explosivo. Hubo ocasiones en que sus discusiones en público terminaron en peleas, y no fueron raras las veces que subió al escenario visiblemente ebrio. Aún así, al comenzar a cantar, ocurría algo mágico. Su voz, aunque ronca y temblorosa, adquiría una fuerza casi espiritual. El público siempre lo perdonaba, porque entendía que no había pose ni actuación. Era el hombre enfrentando a sus demonios, transformando la debilidad en arte. Esa mezcla de genialidad y autodestrucción hacía de José Alfredo una figura admirada y temida al mismo tiempo. Muchos periodistas buscaban entrevistarlo precisamente porque sabían que nunca diría lo esperado. Sus respuestas estaban cargadas de ironía, humor ácido y una honestidad que desarmaba. En una ocasión, al preguntarle sobre la fama, respondió: «La fama es una mujer caprichosa. Hoy te besa y mañana te escupe». Frases como esta resumían su visión desencantada del éxito. Sabía que los aplausos eran pasajeros y que, detrás de los reflectores, existían la soledad y el interés. Incluso entre amigos, era conocido por no medir palabras. Si alguien lo traicionaba o decepcionaba, no lo ocultaba. Transformaba el desagrado en música o simplemente lo dejaba en el aire, sin preocuparse por repercusiones. Esa franqueza le ganó la reputación de hombre difícil, pero también de alguien absolutamente verdadero. Para él, ser sincero era más importante que ser querido. En una de sus últimas entrevistas resumió su pensamiento diciendo: «Yo no vine a este mundo a quedar bien con nadie. Vine a cantar lo que siento». El contraste entre el mito y el hombre real era evidente. El público veía al cantante romántico, al poeta del dolor y del amor, pero entre bastidores, muchos presenciaban al hombre solitario, cansado e incomprendido. A medida que envejecía, José Alfredo parecía más introspectivo, aunque continuaba provocando cuando lo deseaba. Sabía que su nombre ya era una leyenda viva, y por eso se sentía libre para decir lo que quisiera, sin temor a perder el prestigio que había ganado con tanto esfuerzo. En varias ocasiones,
Él mismo reconoció que la vida artística le había dado mucho, pero también le había cobrado caro. La fama lo rodeaba de aplausos, pero también lo aislaba. Y en medio de esa soledad, el alcohol y la franqueza se convirtieron en sus compañeros más fieles. José Alfredo Jiménez fue uno de esos artistas que vivieron y murieron sin filtro, sin máscara y sin concesiones. Un hombre que prefería enfrentar al mundo de frente, aunque eso significara enfrentarse también a sí mismo. Su temperamento, sus polémicas y sus palabras afiladas no disminuyeron su grandeza. Solo revelaron que detrás del mito existía un ser humano de verdad, con todas las contradicciones y verdades que pocos tienen el coraje de asumir. La decadencia física de José Alfredo Jiménez fue tan dramática como su propia vida. Después de décadas de bohemia, noches interminables y una rutina marcada por tequila y emociones a flor de piel, el cuerpo del cantante comenzó a dar señales claras de que ya no soportaba el ritmo. Los dolores, la fatiga y los problemas hepáticos se volvieron constantes. El hígado, castigado por años de excesos, se convirtió en su mayor enemigo, y el artista, consciente de ello, nunca logró abandonarlo por completo. El alcohol, que en su momento fue combustible para su inspiración, se transformó en el veneno que lentamente lo consumía. En los últimos años, especialmente entre 1971 y 1973, José Alfredo pasó por hospitalizaciones y largos periodos de recuperación. Médicos y amigos cercanos insistían en que dejara de beber, pero él respondía con una sonrisa triste e irónica. ¿Y de qué voy a vivir si dejo de ser yo? Para él, la bebida y la música eran parte de la misma esencia. Cuando cantaba, se sentía invencible. Cuando el silencio llegaba, solo quedaba el dolor, físico y emocional. Aún con la salud deteriorada, no abandonó los escenarios. Continuó presentándose, a veces apoyado por amigos o sostenido únicamente por la fuerza de su voluntad. Era conmovedor verlo subir al escenario, pálido, sudando, pero con el mismo brillo en los ojos. El público sabía que estaba ante algo más que un espectáculo. Era el último acto de un hombre que se despedía de la vida a través de sus propias canciones. Cada verso parecía un adiós disfrazado. En entrevistas concedidas poco antes de su muerte, José Alfredo sorprendía por su serenidad. Hablaba de la muerte sin miedo, con la sabiduría de quien ya la sentía cerca. No me asusta la muerte, me asusta no haber vivido, dijo en una ocasión, mirando fijamente al reportero. Esta frase, que resuena hasta hoy, revela mucho sobre su filosofía de vida. Sabía que había cometido excesos, herido personas y sufrido más de la cuenta, pero también sabía que había vivido intensamente, que había amado, creado y sentido cada emoción hasta el límite. En sus últimos meses, se alejó un poco del bullicio de la Ciudad de México y pasó más tiempo con amigos íntimos y familiares. Fue un periodo de reflexión y reconciliación, en el que intentó dejar atrás viejos resentimientos y se concentró en transmitir paz a quienes lo rodeaban. Aún así, había melancolía en su mirada, como si supiera que ya estaba cantando sus últimos versos. La noticia de su muerte, el 23 de noviembre de 1973, con apenas 47 años, conmovió a México y a toda América Latina. Todo el país lloró la pérdida del hombre que había transformado el dolor del pueblo en poesía. Miles de personas acompañaron su cortejo fúnebre por las calles de Dolores Hidalgo, su ciudad natal, cantando sus canciones entre lágrimas y aplausos. Era como si todo México quisiera devolverle un poco del amor que él había derramado en composiciones como El Rey, Si nos dejan y Copa tras Copa. Se dice que, en sus últimos días, José Alfredo pidió solo una cosa: que su muerte fuera recibida con música, no con silencio. Y así fue. Mientras su cuerpo era velado, mariachis entonaban sus composiciones más emblemáticas, transformando el dolor en celebración. Fue el adiós perfecto para un hombre que vivió, y murió, con el alma entregada a la música. José Alfredo Jiménez partió demasiado pronto, pero dejó un legado que atravesó generaciones. Su voz, sus letras y su espíritu indomable siguen vivos en cantinas, fiestas y corazones de quienes todavía encuentran consuelo en sus palabras. No temió a la muerte porque ya había probado el sabor de la vida en todas sus formas: el amor, la soledad, el fracaso, la gloria. Su último trago, más que un símbolo de despedida, fue un brindis a la eternidad. Más de medio siglo después de su partida, José Alfredo Jiménez no solo permanece vivo en la memoria colectiva de México, se ha convertido en parte esencial de la identidad nacional. Sus canciones han trascendido el tiempo, las modas y las fronteras, convirtiéndose en verdaderos himnos populares que siguen emocionando tanto a los mayores como a las nuevas generaciones. En Dolores Hidalgo, su ciudad natal, la tumba del cantante es hoy un punto de peregrinación. Cada año,
Miles de admiradores visitan el lugar llevando flores, sombreros de charro y botellas de tequila, en una especie de ritual de gratitud hacia un hombre que transformó el dolor del pueblo en poesía inmortal. Allí, bajo el cielo mexicano, el nombre de José Alfredo resuena como una plegaria, recordando a todos que el rey nunca se fue, solo cambió de escenario. El legado de José Alfredo va mucho más allá de la música ranchera. Fue un cronista del alma mexicana, un poeta que supo traducir en versos la fuerza y la vulnerabilidad de todo un pueblo. Sus letras no hablaban solo de amores perdidos, hablaban de orgullo, de coraje, de resignación ante la vida. Canciones como El Rey, Caminos de Guanajuato, Si nos dejan, Amarga Navidad y Te solté la rienda se convirtieron en parte de la banda sonora de México y continúan siendo reinterpretadas por artistas de todos los estilos, desde mariachis tradicionales hasta cantantes contemporáneos. Pero lo que realmente lo eternizó no fue solo el talento, sino la autenticidad. José Alfredo jamás intentó ser algo que no era. Hablaba con el corazón, cantaba con el alma y vivía sin máscaras. Era un hombre lleno de contradicciones, romántico y rebelde, orgulloso y vulnerable, generoso y autodestructivo. Y tal vez por eso el público lo sentía tan cercano. Representaba al mexicano común, aquel que ama intensamente, sufre en silencio, pero sigue de pie, con un trago en la mano y esperanza en la mirada. Antes de morir, dejó algunas declaraciones que, con el tiempo, se volvieron casi proféticas. En una de ellas dijo: «Mis canciones no morirán mientras exista un corazón que sepa llorar». Y tenía razón. Décadas después, sus composiciones siguen siendo banda sonora de corazones rotos, serenatas improvisadas y celebraciones de la vida. En cada esquina donde se escucha una guitarra, en cada voz que canta sus versos entre risas y lágrimas, ahí está él, José Alfredo, el hombre que transformó el dolor en arte y la vida en canción. Su influencia también se siente fuera de México. Artistas de América Latina, España e incluso de otras culturas han regrabado sus canciones, demostrando que la emoción que transmitía es universal. Grandes nombres como Luis Miguel, Chabela Vargas, Vicente Fernández y Natalia Lafourcade lo reverencian como el padre espiritual de la música ranchera moderna. Hoy, la figura de José Alfredo Jiménez trasciende el tiempo y el espacio. Es recordado no solo como un compositor genial, sino como un símbolo de autenticidad emocional y de resistencia cultural. Su voz sigue viva en cantinas, en fiestas de pueblo, en escenarios y en los corazones. Y cuando un mariachi entona las primeras notas del Rey, todo México canta al unísono, no solo la canción, sino el alma de todo un pueblo. Porque, en el fondo, José Alfredo Jiménez nunca murió. Vive en cada verso, en cada trago, en cada lágrima. Vive en todos aquellos que aman sin medida, que sufren con dignidad y que, aun caídos, siguen cantando. Él es, y siempre será, el eterno rey de la canción mexicana.